Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Tal como hemos hablado en clase, el día de hoy vamos a hablar sobre la ilustración. La ilustración va a ser un movimiento filosófico, político, intelectual de mediados del siglo XVIII, en el cual muchos pensadores van a replantearse eso de cómo está constituida la sociedad. Pero bueno, no empezamos por ahí. Vamos a distribuir más bien esto y vamos a entenderlo de una manera más práctica y mucho más divertida. ¿Alguna vez han estado en un lugar tan oscuro que han necesitado utilizar alguna herramienta que les permita encontrar lo que están buscando? Puede ser una vela, puede ser la linterna de su celular o algún otro elemento que les permita observar, abrir las ventanas, entre otras cosas. ¿Y qué pasaría si esa oscuridad fuera un elemento tan persistente que determinara los elementos de la vida, tanto social, económica, cultural, de todos nosotros? Pues esta metáfora nos sirve para entender muchas cosas de lo que estaba pasando desde la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano, ¿sí? Hasta aproximadamente el siglo XVII, cuando la monarquía absoluta dominaba todos los elementos. Es necesario entender y acordarnos que durante la Edad Media en Europa, los dos elementos que controlaban la vida de los seres humanos eran la religión y la monarquía. Estos dos bellos elementos son los determinantes de la vida para absolutamente todo. Lo que quiere la iglesia, lo que quiere el rey. ¿Acaso no lo viste venir? Debido a esto, muchos pensadores hasta el siglo XVII y XVIII empezaron a considerar que la sociedad europea y las sociedades en general estaban sumidas en la oscuridad total. ¿Y qué era la oscuridad realmente? El pensamiento clásico que había acompañado a la sociedad desde que había caído el Imperio Romano, estableciéndose la Iglesia Católica y obviamente desde que se había establecido la monarquía absoluta. Era impensable para estos pensadores analizar y entender que una sola persona, el rey en este caso, yo, el rey absoluto, defino que el Estado soy yo. No, eso no sirve. Realmente, los pensadores van a empezar a considerar que esto no era algo justo, que no era determinante establecer que una sola persona tuviera el poder absoluto y pudiera decidir cosas tales como ¡Que le corten la cabeza! no, mentiras, no, las cosas no eran tan así. Sin embargo, como ya lo hemos venido viendo, la monarquía absoluta era un determinador en la vida social de los seres humanos. Si el rey determinaba algo, los súbditos debían aplicarlo. Claro, si vamos un poquito más atrás, el siglo XI, siglo X, siglo IX, pues el feudalismo, de alguna manera, pues ya no respondías al rey absoluto, pero sí le respondías a tu señor feudal. Es necesario recordar que la monarquía absoluta era un sistema político en el cual el rey concentraba el poder en sus manos, pero se apoyaba a la par del sistema religioso, que en este caso era el catolicismo, para sustentar su poder. Recordemos que en teoría la monarquía absoluta va a condicionar que el poder del rey viene directamente enviada de Dios. El hecho de pensar que si Dios daba el poder implicaba que las clases sociales que había, estamentos como el pueblo llano, los nobles y el clero y el rey, no debían moverse de allí, porque era la voluntad divina o la voluntad de Dios que usted naciera en el lugar que le correspondía. O sea, era una sociedad totalmente estática. Era una sociedad en la cual no se movía absolutamente nada, porque necesariamente era la voluntad de Dios. Y aunque el antropocentrismo, el humanismo y sobre todo el renacimiento ya había puesto al hombre en el centro del pensamiento, solo se había dado en algunos lugares, había logrado impactar en gran medida a todos los rincones de Europa y había que necesitar una serie de revoluciones que implicaran cambios reales. ¿Sí? Pero para que se dieran estos cambios reales era necesario que unos pensadores se plantearan cómo cuestionar el poder del rey. Y aquí es donde aparecen nuestros grandes pensadores de la Ilustración o el siglo de la luz. Aquellos que van a disipar esa oscuridad y va a empezar a entrar este siglo de las luces o a ilustrar el pensamiento de los seres humanos. Señor, excelente. Todo está saliendo muy bien. En principio lo que van a hacer es plantearse si todo lo que conocemos se puede cuestionar a través de los ojos de la religión. O sea, es necesario que todo sea analizado por medio de si Dios lo hizo o los santos lo hicieron o es un elemento celestial. Primera gran premisa.
Oye, despacio, cerebrito. Después empezaron a cuestionar, si ya no te entendemos todo por obra y gracia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿será que el poder que viene de Dios a la divinidad del rey realmente sí es cierto o es falso? ¡Fuera de mi oficina! Y en este sentido encuentran el gran elemento que va a permitir que los seres humanos avancemos e ilumine todos los lugares. Y este elemento es, deme redoblantes por favor, la razón, la inteligencia, esta cosita que tenemos acá en la cabeza. El cerebro es lo que nos va a permitir entender cómo funciona de verdad la realidad. ¿Sí? Ya no es la fe, ya no es este elemento sobre si Dios lo hace todo perfectamente, ¿sí? Aquí no estamos diciendo que nos vamos a alejar totalmente de Dios, no. La fe va a quedar relegada al sentido espiritual. Pero las cosas cognoscibles, observables, verificables, van a empezar a pasar por medio de la razón. Nuestro cerebro nos tiene que permitir que analizar la realidad en la que vivimos. Y entonces aparecen grandes pensadores como nada más y nada menos que Sir Isaac Newton, que aunque era un ferviente creyente de la religión, va a plantear la teoría de la gravedad universal. ¿Sí? Las 3 leyes de gravedad universal que va a plantear Isaac Newton, la va a plantear ¿bajo qué? Bajo el espectro de la razón. Y entonces aquí empieza a aparecer otros pensadores importantísimos como René Descartes. Y René Descartes empieza a decir, si pienso es porque existo. Y si existo es porque pienso. ¿Mm? Y aquí aparecen ustedes donde dicen, aquí estoy, viviendo sin pensar o sin pensar sin existir. Esta cosa es real, hijo. Sin embargo, estos pensadores se lo van a tomar muy en serio, ¿sí? Y van a empezar a considerar todos estos movimientos y todos estos elementos necesarios para considerar todos los aspectos de la vida. Todo, la ciencia, la sociedad, la economía, entre otros elementos. Sin embargo, el campo en el que más se desarrolló y se avanzó durante el periodo de la Ilustración fue el campo de la política. Los pensadores de la Ilustración empiezan a pensar que el poder como está estructurado, basados también en una influencia de la burguesía que quería más poder cuando se estaban teniendo mucho más dinero, acumulando riquezas, empieza a decir, bueno, la sociedad no puede seguir estableciéndose como hace 7 siglos en los cuales tú valías en la sociedad si tenías un título nobiliario. Entonces el contratico que dice, sí, tienes la sangre azul, oh, señor y señora, eres un noble y toda esta cuestión, ya no tenía validez. Había que pensar que si en la sociedad los que más tenían una injerencia, tanto económica como social, como lo era la burguesía ascendente, estos deberían ser el motor. Estos deberían tener poder. Y estos pensadores van a empezar a cuestionar el poder del rey y no solo el rey, la religión. Y téngase de aquí para adelante todo el mundo porque es que esto va a acabar no solamente con cuestionar al rey, sino con el hecho de que 2 siglos más adelante, un siglo más adelante, a varios nobles en Francia, pues nada más y nada menos va a aparecer taratatán, tatán. Sí, señores, la guillotina. O sea, las ideas de estos señores ilustrados obviamente no planteaban directamente como hay que cortarle la cabeza a los nobles. Obviamente no. Pero sí planteaba cuestionar el poder. Y obviamente, acompañado de acciones directas, con el paso del tiempo van a aparecer las famosas revoluciones burguesas. Estas revoluciones que van a ser grupos de burgueses estableciendo la contradicción con los grupos más poderosos de nobles para quitarlos del poder y establecerse ellos. El primero de los pensadores que vamos a entender va a ser a Jean-Jacques Rousseau, un pensador suizo que vivió entre los años 1712 a 1776. Jean-Jacques Rousseau se planteaba, como todos los pensadores ilustrados, la siguiente cuestión. Si no sabemos que Dios existe, ¿cómo sabemos que el poder del rey viene directamente de Dios? Y estos pensamientos lo cuestionaban tanto hasta pensar que realmente lo que hace que una sociedad tome decisiones no es que Dios envíe a unos elegidos a determinar qué hacer, sino que socialmente se crea un pacto
y a él le va a llamar el contrato social, sí señor, como din, 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 premio, 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 el gran concepto de la sociedad. Y el contrato social dice, mire, desde que existían los hombres en las cavernas, ¿sí? En el Paleolítico y en el Neolítico, hasta que se consolidaron las grandes sociedades industrializadas y precapitalistas, realmente hacemos un pacto entre toda la sociedad para darle el poder a alguien. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace unos días ustedes votaron en su salón. Entre todos los del salón hicieron un contrato social que determina que le van a otorgar una serie de funciones a una persona del salón para que haga cumplir sus derechos, ¿sí? Pero durante la historia de la Edad Media, lo que había hecho unos hombres muy poderosos, déspotas y fuertes, Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. y haber dicho, yo vengo directamente, enviado de Dios, como los seres humanos no conocen, no entienden y no razonan de la manera en que necesitamos la luz, pues me voy a quedar con el poder absoluto. Y entonces tenemos a Enrique VIII en Inglaterra, que ya sabemos lo que hizo. Tenemos a el señor Luis XIV o el Rey Sol en Francia, que diría, yo soy el Estado, yo soy el que tomo las decisiones completas. Rousseau le va a sumar uno más llamado el de soberanía popular. Él va a decir, mire, realmente los que pueden tomar decisiones y deben ser respetadas en un estado o en un país debe ser el pueblo en su totalidad. No solo una persona llamada rey o, en este caso, si lo quieren así, el presidente. ¿Ves una luz, Homero? ¡Sí! Ve hacia la luz, hijo mío. El segundo pensador que vamos a entender el día de hoy es Montesquieu. Es un pensador francés que va a nacer a finales del siglo XVII, en 1689, y va a morir a mediados del siglo XVIII, en 1750. Montesquieu, igual que los demás pensadores, empezó a plantearse, ¿realmente no es peligroso que el poder radique en las manos de una sola persona? En este caso, el poder del rey. Entonces él empieza a considerar que lo siguiente, si el rey un día cualquiera se le da por tomar decisiones tales como, de ahora en adelante las personas no van a salir sino cuando yo diga. Entonces, eso fue más como un francés y un español. El señor Montesquieu va a decir lo siguiente, y es, en vez de darle el poder a una sola persona, ¿por qué no dividimos el poder y que se encargue de hacer ciertas funciones? En este caso, va a dividirlo en 3 ramas. Esto lo han escuchado ustedes muchas veces, pero pues nunca lo han replanteado de esta manera. La rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. Cada una con una función determinante. Entonces, lo judicial es lo que se encarga de hacer justicia dentro de una sociedad determinante. No habrían casos de injusticia porque ellos se encargarían específicamente de ello. No había un interés aparte. Segundo, tendríamos la rama legislativa. Son los que hacen las leyes. Y dentro del contrato social del anterior pensador Rousseau se diría que las leyes serían lo mejor para todos. Y la última sería el ejecutivo, una persona que sea designada por todos nosotros para gobernar o para tomar decisiones que no todos en el momento podemos tomar. ¡Qué agradable sujeto! El último pensador que vamos a ver es Francis Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Voltaire es uno de los pensadores más radicales que existió durante el periodo de la Ilustración. Voltaire proponía realmente que no debía haber ningún poder establecido como el absolutismo monárquico o como la religión católica. Y hablaba acerca de la tolerancia. ¿Y a qué me refiero con tolerancia? Sé que es un concepto muy nuevo, pero realmente la tolerancia hablaba de la tolerancia religiosa. Decía que al alejarnos de la religión y del concepto de Dios, evitaríamos guerras religiosas como la Guerra de los 30 años derivada de la Reforma Protestante y la Contrarreforma, y así evitaríamos que la gente se relacionara en disquisiciones sin importancia por pensar si era una religión u otra. Si ustedes lo analizan, el día de hoy usted puede ser adorador de lo que sea, un maradoniano, un adorador de la pasta, un adorador de lo que usted quiera, hasta un terraplanetario. Y lo van a tolerar de alguna manera. Sé que el concepto de tolerancia es sumamente desagradable porque tú toleras lo que no te gusta, pero para Voltaire era sumamente revolucionario. Y cuestionar la idea de un Dios absoluto fue lo que más atacó esto. ¡Veo la luz y quema!
Esto fue el proceso de la Ilustración, espero les haya quedado muy claro. Es necesario entenderlo porque es la puerta literalmente a nuestra edad contemporánea. Con ella se van a garantizar realizarse todas las revoluciones burguesas que se van a dar durante el siglo XIX. Y estas van a ser, empezando por la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, las independencias de Latinoamérica, las revoluciones de los 30 en Europa, la Revolución del 48, entre otras. Entonces, desde la caída del Imperio Romano hasta pasar por toda la Edad Moderna y el pensamiento ilustrado, aquí les dejo la luz que es la Ilustración. Gracias, chicos.